gobiernos nacional, regionales y locales, y establece un marco legal e incentiva la inversión privada, generando o promoviendo una oferta de servicios empresariales destinados a mejorar los niveles de organización, administración, tecnificación y articulación productiva y comercial de las MIPE, estableciendo políticas que permitan la organización y asociación empresarial para el crecimiento económico con empleo sostenible. 3. Lineamientos. La acción del Estado en materia de promoción de las MIPE se orienta con los siguientes lineamientos estratégicos. A. Promueve y desarrolla programas e instrumentos que estimulen la creación, el desarrollo y la competitividad de las MIPE, en el corto y largo plazo y que favorezcan la sostenibilidad económica, financiera y social de los actores involucrados. B. Promueve y facilita la consolidación de la actividad y tejido empresarial, a través de la articulación inter e intrasectorial, regional y de las relaciones entre unidades productivas de distintos tamaños, fomentando al mismo tiempo la asociatividad de las MIPE y la integración en cadenas productivas y distributivas y líneas de actividad con ventajas distintivas para la generación de empleo y desarrollo socioeconómico. C. Fomenta el espíritu emprendedor y creativo de la población y promueve la iniciativa e inversión privada, interviniendo en aquellas actividades en las que resulte necesario complementar las acciones que lleva a cabo el sector privado en apoyo a las MIPE. D. Busca la eficiencia de la intervención pública, a través de la especialización por actividad económica y de la coordinación y concertación interinstitucional. E. Difunde la información y datos estadísticos con que cuenta el Estado y que gestionada de manera pública o privada representa un elemento de promoción, competitividad y conocimiento de la realidad de las MIPE. F. Prioriza el uso de los recursos destinados para la promoción, financiamiento y formalización de las MIPE organizadas en consorcios, conglomerados o asociaciones. G. Propicia el acceso, en condiciones de equidad de género de los hombres y mujeres que conducen o laboran en las MIPE, a las oportunidades que ofrecen los programas de servicios de promoción, formalización y desarrollo. H. Promueve la participación de los actores locales representativos de la correspondiente actividad productiva de las MIPE, en la implementación de políticas e instrumentos, buscando la convergencia de instrumentos y acciones en los espacios regionales y locales o en las cadenas productivas y distributivas. Y. Promueve la asociatividad y agremiación empresarial, como estrategia de fortalecimiento de las MIPE. J. Prioriza y garantiza el acceso de las MIPE a mecanismos eficientes de protección de los derechos de propiedad intelectual. K. Promueve el aporte de la cooperación técnica de los organismos internacionales, orientada al desarrollo y crecimiento de las MIPE. Y. Promueve la prestación de servicios empresariales por parte de las universidades, a través de incentivos en las diferentes etapas de los proyectos de inversión, estudios de factibilidad y mecanismos de facilitación para su puesta en marcha. Artículo 4. Definición de la micro y pequeña empresa. La micro y pequeña empresa es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Cuando en esta ley se hace mención a la sigla MIPE, se está refiriendo a las micro y pequeñas empresas. Artículo 5. Características de las MIPE. Las MIPE deben reunir las siguientes características concurrentes. Microempresa, de 1 hasta 10 trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo de 150 unidades impositivas tributarias, UIT. Pequeña empresa, de 1 hasta 100 trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo de 1.700 unidades impositivas tributarias, UIT. El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la pequeña empresa será determinado por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas cada 2 años y no será menor a la variación porcentual acumulada del PBI nominal durante el referido periodo. Las entidades públicas y privadas promoverán la uniformidad de los criterios de medición a fin de construir una base de datos homogénea que permita dar coherencia al diseño y aplicación de las políticas públicas de promoción y formalización del sector. Instrumentos de formalización para el desarrollo y la competitividad. Artículo 6. Acceso a la formalización. El Estado fomenta la formalización de las MIPE a través de la simplificación de los diversos procedimientos de registro, supervisión, inspección y verificación posterior. Artículo 7. Personería jurídica. Para acogerse a la presente ley, la microempresa no necesita constituirse como persona jurídica, pudiendo ser conducida directamente por su propietario persona individual. Podrá, sin embargo, adoptar voluntariamente la forma de empresa individual de responsabilidad limitada, o cualquiera de las formas societarias previstas por la ley.
Artículo 8. Constitución de empresas en línea. Las entidades estatales implementarán un sistema de constitución de empresas en líneas que permita que el trámite concluya en un plazo no mayor de 72 horas. La implementación será progresiva, según lo permitan las condiciones técnicas en cada localidad. Artículo 9. Simplificación de trámites y régimen de ventanilla única. Las MIPE que se constituyan como persona jurídica lo realizan mediante escritura pública sin exigir la presentación de la minuta. Instrumentos de promoción para el desarrollo y la competitividad. De los instrumentos de promoción de las MIPE. Artículo 10. Rol del Estado. El Estado fomenta el desarrollo integral y facilita el acceso a los servicios empresariales y a los nuevos emprendimientos, con el fin de crear un entorno favorable a su competitividad, promoviendo la conformación de mercados de servicios financieros y no financieros, de calidad, descentralizado y pertinente a las necesidades y potencialidades de las MIPE. Artículo 11. Instrumentos de promoción. Los instrumentos de promoción para el desarrollo y la competitividad de las MIPE y de los nuevos emprendimientos con capacidad innovadora son: a. Los mecanismos de acceso a los servicios de desarrollo empresarial y aquellos que promueven el desarrollo de los mercados de servicios. b. Los mecanismos de acceso a los servicios financieros y aquellos que promueven el desarrollo de dichos servicios. c. Los mecanismos que faciliten y promueven el acceso a los mercados, y a la información y estadísticas referidas a la MIPE. d. Los mecanismos que faciliten y promueven la inversión en investigación, desarrollo e innovación tecnológica, así como la creación de la MIPE innovadora. De la capacitación y asistencia técnica. 12. Oferta de servicios de capacitación y asistencia técnica. El Estado promueve la oferta y demanda de servicios y acciones de capacitación y asistencia técnica en las materias de prioridad establecidas en el Plan y programas estratégicos de promoción y formalización para la competitividad y desarrollo de las MIPE, así como los mecanismos para atenderlos. Los programas de capacitación y de asistencia técnica están orientados prioritariamente a: a. La creación de empresas. b. La organización y asociatividad empresarial. c. La gestión empresarial. d. La producción y productividad. e. La comercialización y mercadotecnia. f. El financiamiento. g. Las actividades económicas estratégicas. h. Los aspectos legales y tributarios. Los programas de capacitación y asistencia técnica deberán estar referidos a indicadores aprobados por el CODEMIPE que incluyan niveles mínimos de cobertura, periodicidad, contenido, calidad e impacto en la productividad. 13. Acceso de las microempresas a los beneficios del Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad. Los programas de capacitación son administrados por entidades académicas elegidas por concurso público, cuyo objetivo prioritario será el desarrollo de las capacidades productivas y de gestión empresarial de las microempresas. Artículo 14. Promoción de la iniciativa privada. El Estado apoya e incentiva la iniciativa privada que ejecuta acciones de capacitación y asistencia técnica de las MIPE. El reglamento de la presente ley establece las medidas promocionales en beneficio de las instituciones privadas, que brinden capacitación, asistencia técnica, servicios de investigación, asesoría y consultoría, entre otros, a las MIPE. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo coordina con el Ministerio de Educación para el reconocimiento de las entidades especializadas en formación y capacitación laboral como entidades educativas. Artículo 15. Acceso voluntario al SENATI. Las MIPE que pertenecen al sector industrial manufacturero o que realicen servicios de instalación, reparación y mantenimiento y que no están obligadas al pago de la contribución al SENATI quedan comprendidas a su solicitud. Del acceso a los mercados y la información. Artículo 16. Mecanismos de facilitación. Se establece como mecanismos de facilitación y promoción de acceso a los mercados, la asociatividad empresarial, las compras estatales, la comercialización, la promoción de exportaciones y la información sobre las MIPE. Artículo 17. Asociatividad empresarial. Las MIPE, sin perjuicio de las formas societarias previstas en las leyes sobre la materia, pueden asociarse para tener un mayor acceso al mercado privado y a las compras estatales. Todos los beneficios y medidas de promoción para que las MIPE participen en las compras estatales incluye a los consorcios que sean establecidos entre las MIPE. 18. Fomento de la asociatividad, clústers y cadenas de exportación. El acceso a los programas y medidas de fomento al desarrollo empresarial será articulado de modo de priorizar a aquellas empresas que se agrupen en unidades asociativas o clústers o se inserten en procesos de subcontratación o cadenas productivas de exportación. 19. Comercialización.
El Estado, los gobiernos regionales y locales, a través de los sectores, instituciones y organismos que lo conforman, apoyan y facilitan la iniciativa privada en la promoción, organización y realización de eventos feriales y exposiciones internacionales, nacionales, regionales y locales, periódicas y anuales. La presente disposición se aplica sin perjuicio del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de autorización de ferias y exposiciones internacionales, nacionales, regionales o locales. 20. Promoción de las exportaciones. El Estado promueve el crecimiento, diversificación y consolidación de las exportaciones directas e indirectas de la MIPE, con énfasis en las regiones, implementando estrategias de desarrollo de mercados y de oferta exportable, así como de fomento a la mejora de la gestión empresarial, en coordinación con otras instituciones públicas y privadas. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo promueve programas intensivos de apertura, consolidación y diversificación de mercados internacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores promueve alianzas estratégicas entre la MIPE con los peruanos residentes en el extranjero, para crear un sistema de intermediación que articule la oferta de este sector empresarial con los mercados internacionales. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo genera, mantiene actualizado y difunde información sobre oportunidades de exportación y acceso a los mercados del exterior, que incluye demandas, directorios de importadores, condiciones arancelarias, normas técnicas, proceso de exportación y otra información pertinente. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ejecuta planes estratégicos por sectores, mercados y regiones, priorizando el desarrollo de cadenas exportadoras con participación de las MIPE. 21. Compras estatales. Las MIPE participan en las contrataciones y adquisiciones del Estado, de acuerdo a la normatividad correspondiente. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo facilita el acceso de las MIPE a las contrataciones del Estado, en las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, así como en la ejecución y consultoría de obras. Las entidades del Estado prefieren a los ofertados por las MIPE, siempre que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. En los contratos de suministro periódico de bienes, prestación de servicios de ejecución periódica, ejecución y consultoría de obras que celebren las MIPE, estas podrán optar, como sistema alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento, por la retención de parte de las entidades de un 10%, del monto total del contrato. La retención de dicho monto se efectuará de forma prorrateada, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. En el caso de los contratos para la ejecución de obras, tal beneficio solo será procedente cuando 1. Por el monto, el contrato a suscribirse corresponda a un proceso de selección de adjudicación de menor cuantía, a una adjudicación directa selectiva o a una adjudicación directa pública. 2. El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a 60 días calendario, y 3. El pago a favor del contratista considere, cuando menos, 2. Valorizaciones periódicas en función del avance de la obra. Sin perjuicio de la conservación definitiva de los montos referidos, el incumplimiento injustificado por parte de los contratistas beneficiados con la presente disposición, que motive la resolución del contrato, dará lugar a la inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de 1 año ni mayor de 2 años. Los procesos de selección se pueden llevar a cabo por etapas, tramos, paquetes o lotes. La buena pro por cada etapa, tramo, paquete o lote se podrá otorgar a las MIPE distintas y no vinculadas económicamente entre sí, lo que no significará un cambio en la modalidad del proceso de selección. Asimismo, las instituciones del Estado deben programar no menos del 40% de sus contrataciones para ser atendidas por las MIPE en aquellos bienes y servicios que éstas puedan suministrar. Se dará preferencia a las MIPE regionales y locales del lugar donde se realicen las compras o se ejecuten las obras estatales. 22. Información, estadísticas y base de datos. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, mantiene actualizado el Sistema Nacional de Estadística e Informática sobre la MIPE, facilitando a los integrantes del sistema y a los usuarios el acceso a la información estadística y bases de datos obtenidas. El INEI promueve las iniciativas públicas y privadas dirigidas a procesar y difundir dicha información, de conformidad con la Resolución Jefatural No. 06398 INEI, de la Comisión Técnica Interinstitucional de Estadística de la Pequeña y Microempresa. 23. Acceso a información comparativa internacional sobre las mejores prácticas en políticas de promoción para las MIPE. Un grupo de trabajo interinstitucional, cuya composición será fijada por el reglamento, asumirá la responsabilidad de monitorear en forma permanente y actualizar el conocimiento sobre las mejores prácticas y las experiencias internacionales más relevantes en materia de política para las MIPE.
de la investigación, innovación y servicios tecnológicos. 24. Modernización tecnológica. El Estado impulsa la modernización tecnológica del tejido empresarial de las MIPE y el desarrollo del mercado de servicios tecnológicos como elementos de soporte de un sistema nacional de innovación continua. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONCITEC promueve, articula y operativiza la investigación e innovación tecnológica entre las universidades y centros de investigación con las MIPE. 25. Servicios tecnológicos. El Estado promueve la inversión en investigación, desarrollo e innovación tecnológica, así como la inversión en formación y entrenamiento de sus recursos humanos, orientadas a dar igualdad de oportunidades de acceso a la tecnología y el conocimiento, con el fin de incrementar la productividad, la mejora de la calidad de los procesos productivos y productos, la integración de las cadenas productivas inter e intrasectoriales y en general a la competitividad de los productos y las líneas de actividad con ventajas distintivas. Para ello, también promueve la vinculación entre las universidades y centros de investigación con las MIPE. 26. Oferta de servicios tecnológicos. El Estado promueve la oferta de servicios tecnológicos orientada a la demanda de las MIPE, como soporte a las empresas, facilitando el acceso a fondos específicos de financiamiento o cofinanciamiento, a centros de innovación tecnológica o de desarrollo empresarial, a centros de información u otros mecanismos o instrumentos, que incluye la investigación, el diseño, la información, la capacitación, la asistencia técnica, la asesoría y la consultoría empresarial, los servicios de laboratorio necesarios y las pruebas piloto. Acceso al financiamiento. 27. Acceso al financiamiento. El Estado promueve el acceso de las MIPE al mercado financiero y al mercado de capitales, fomentando la expansión, solidez y descentralización de dichos mercados. El Estado promueve el fortalecimiento de las instituciones de microfinanzas supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, SBS. Asimismo, promueve la incorporación al sistema financiero de las entidades no reguladas que proveen servicios financieros a las MIPE. 28. Participación de las entidades financieras del Estado. La Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE, el Banco de la Nación y el Banco Agrario promueven y articulan integralmente a través de los intermediarios financieros el financiamiento a las MIPE, diversificando, descentralizando e incrementando la cobertura de la oferta de servicios de los mercados financieros y de capitales. Son intermediarios financieros elegibles para utilizar los recursos de las entidades financieras del Estado para el financiamiento a las MIPE, los considerados en la Ley No. 26.702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones y sus modificatorias. Complementariamente, se podrá otorgar facilidades financieras a las instituciones de microfinanzas no reguladas. El reglamento contemplará medidas y acciones específicas al respecto. 29. Funciones de COFIDE en la gestión de negocios MIPE. La Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE, en el marco de la presente ley, ejercerá las siguientes funciones. A. Diseñar metodologías para el desarrollo de productos financieros y tecnologías que faciliten la intermediación a favor de las MIPE, sobre la base de un proceso de estandarización productiva y financiera, posibilitando la reducción de los costos unitarios de la gestión financiera y generando economías de escala. B. Predeterminar la viabilidad financiera desde el diseño de los productos financieros estandarizados, los que deben estar adecuados a los mercados y ser compatibles con la necesidad de financiamiento de cada actividad productiva y de conformidad con la normatividad vigente. C. Implementar un sistema de calificación de riesgos para los productos financieros que diseñen en coordinación con la SBS. D. Gestionar la obtención de recursos y canalizarlos a las empresas de operaciones múltiples consideradas en la Ley General del Sistema Financiero, para que destinen dichos recursos financieros a las MIPE. E. Colaborar con la SBS en el diseño de mecanismos de control de gestión de los intermediarios. F. Coordinar y hacer el seguimiento de las actividades relacionadas con los servicios prestados por las entidades privadas facilitadoras de negocios, promotores de inversión, asesores y consultores de las MIPE, que no se encuentren reguladas o supervisadas por la SBS o por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, CONASEB, para efectos del mejor funcionamiento integral del sistema de financiamiento y la optimización del uso de los recursos. COFIDE adopta las medidas técnicas, legales y administrativas necesarias para fortalecer su rol de fomento en beneficio de las MIPE para establecer las normas y procedimientos relacionados con el proceso de estandarización de productos financieros destinados a los clientes potenciales y de conformidad con la normatividad vigente. 30. De los intermediarios financieros.
COFIDE a efectos de canalizar hacia las MIPE y entregar los fondos que gestiona y obtiene de las diferentes fuentes, incluyendo los provenientes de la cooperación técnica internacional y en fideicomiso. Suscribe convenios o contratos de operación con los intermediarios financieros señalados siempre que las condiciones del fideicomiso no establezcan lo contrario. 31. Supervisión de créditos. La supervisión y monitoreo de los créditos que son otorgados con los fondos que entrega COFIDE a través de los intermediarios financieros se complementa a efectos de optimizar su utilización y maximizar su recuperación, con la participación de entidades especializadas privadas facilitadoras de negocios, tales como promotores de inversión, de proyectos y de asesorías y de consultorías de MIPE, siendo retribuidos estos servicios en función de los resultados previstos. 32. Fondos de garantía para las MIPE. COFIDE destina un porcentaje de los recursos financieros que gestione y obtenga de las diferentes fuentes para el financiamiento de la MIPE, siempre que los términos en que les son entregados los recursos le permita destinar parte de los mismos para conformar o incrementar fondos de garantía, que en términos promocionales faciliten el acceso de la MIPE a los mercados financiero y de capitales, a la participación en compras estatales y de otras instituciones. 33. Capital de riesgo. El Estado promueve el desarrollo de fondos de inversión de capital de riesgo que adquieran una participación temporal en el capital de las MIPE innovadoras que inicien su actividad y de las existentes con menos de 2 años de funcionamiento. 34. Centrales de riesgo. El Estado, a través de la Superintendencia de Banca y Seguros, crea y mantiene un servicio de información de riesgos especializado en MIPE, de conformidad con lo señalado por la Ley 97.489, ley que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de información, y sus modificatorias. 35. Cesión de derechos de acreedor a favor de las instituciones financieras reguladas por la Ley del Sistema Financiero. En los procesos de contratación de bienes y servicios que realicen las entidades públicas con las MIPE, una vez adjudicada la buena pro a favor de cualquiera de estas, las MIPE podrán ceder su derecho de acreedor a favor de las instituciones financieras reguladas por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Solo podrán ceder sus derechos a las entidades financieras del Estado, las MIPE que hubieran celebrado contratos con el Estado derivados de procesos de selección de licitación pública, concurso público, y adjudicación directa en el marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Esa cesión de derechos no implica traslado de las obligaciones contraídas por las MIPE. Régimen tributario de las MIPE. Artículo 36. Régimen tributario de las MIPE. El régimen tributario facilita la tributación de las MIPE y permite que un mayor número de contribuyentes se incorpore a la formalidad. El Estado promueve campañas de difusión sobre el régimen tributario, en especial el de aplicación a las MIPE con los sectores involucrados. La SUNAT adopta las medidas técnicas, normativas, operativas y administrativas, necesarias para fortalecer y cumplir su rol de entidad administradora, recaudadora y fiscalizadora de los tributos de las MIPE. Régimen laboral de la micro y pequeña empresa. 37. Derechos laborales fundamentales. En toda empresa, cualquiera sea su dimensión, ubicación geográfica o actividad, se deben respetar los derechos laborales fundamentales, por tanto, deben cumplir lo siguiente. 1. No utilizar, ni apoyar el uso de trabajo infantil, entendido como aquel trabajo brindado por personas cuya edad es inferior a las mínimas autorizadas por el Código de los Niños y Adolescentes. 2. Garantizar que los salarios y beneficios percibidos por los trabajadores cumplan, como mínimo, con la normatividad legal. 3. No utilizar ni auspiciar el uso de trabajo forzado, ni apoyar o encubrir el uso de castigos corporales. 4. Garantizar que los trabajadores no podrán ser discriminados en base a raza, credo, género, origen y, en general, en base a cualquier otra característica personal, creencia o afiliación. Igualmente, no podrá efectuar o auspiciar ningún tipo de discriminación al remunerar, capacitar, entrenar, promocionar, despedir o jubilar a su personal. 5. Respetar el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y no interferir con el derecho de los trabajadores a elegir, o no elegir, y afiliarse o no a organizaciones legalmente establecidas. 6. Proporcionar un ambiente seguro y saludable de trabajo. 38. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que presten servicios en las micro y pequeñas empresas, así como a sus conductores y empleadores. 39. Regulación de derechos y beneficios laborales. La presente norma regula los derechos y beneficios contenidos en los contratos laborales celebrados.
Los contratos laborales de los trabajadores celebrados con anterioridad continuarán rigiéndose bajo sus mismos términos y condiciones, y bajo el imperio de las leyes que rigieron su celebración. El régimen laboral especial no será aplicable a los trabajadores que cesen con posterioridad a su entrada en vigencia y vuelvan a ser contratados inmediatamente por el mismo empleador, bajo cualquier modalidad, salvo que haya transcurrido un 1 año desde el cese. 40. Exclusiones. No están comprendidas en la presente norma ni pueden acceder a los beneficios establecidos las empresas que, no obstante cumplir con las características definidas en la presente ley, conformen un grupo económico que en conjunto no reúnan tales características, tengan vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros que no cumplan con dichas características, falseen información o dividan sus unidades empresariales, bajo sanción de multa e inhabilitación de contratar con el Estado por un periodo no menor de un 1 año ni mayor de 2 años. Los criterios para establecer la vinculación económica y la aplicación de las sanciones serán establecidas en el reglamento. 41. Objeto. Créase el régimen laboral especial dirigido a fomentar la formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa, y mejorar las condiciones de disfrute efectivo de los derechos de naturaleza laboral de los trabajadores de las mismas. El régimen laboral especial comprende remuneración, jornada de trabajo de 8 horas, horario de trabajo y trabajo en sobretiempo, descanso semanal, descanso vacacional, descanso por días feriados, protección contra el despido injustificado. Los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a un seguro complementario de trabajo de riesgo a cargo de su empleador, cuando corresponda, de acuerdo a la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, modificatorias y normas reglamentarias, y a un seguro de vida a cargo de su empleador, de acuerdo a la Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, y modificatorias. Para la pequeña empresa, los derechos colectivos continuarán regulándose por las normas del régimen general de la actividad privada. Asimismo, el derecho a participar en las utilidades, de acuerdo con el Decreto Legislativo No. 892 y su reglamento, solo corresponde a los trabajadores de la pequeña empresa. Los trabajadores de la pequeña empresa tendrán derecho, además, a la compensación por tiempo de servicios, con arreglo a las normas del régimen común, computada a razón de 15 remuneraciones diarias por año completo de servicios, hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones diarias. Adicionalmente, los trabajadores de la pequeña empresa tendrán derecho a percibir 2 gratificaciones en el año con ocasión de las fiestas patrias y la Navidad. Siempre que cumplan con lo dispuesto en la normativa correspondiente, en lo que les sea aplicable, el monto de las gratificaciones es equivalente a media remuneración cada una. Los trabajadores y la micro y pequeña empresa comprendidas en el régimen laboral especial podrán pactar mejores condiciones laborales, respetando los derechos reconocidos en el presente artículo. 42. Naturaleza y permanencia en el régimen laboral especial. El presente régimen laboral especial es de naturaleza permanente. La empresa cuyo nivel de ventas o el número de trabajadores promedio de 2 años consecutivos supere el nivel de ventas o el número de trabajadores límites establecidos en la presente ley para clasificar a una empresa como micro o pequeña empresa, podrá conservar por un 1 año calendario el régimen laboral especial correspondiente. Luego de este periodo, la empresa pasará definitivamente al régimen laboral que le corresponda. 43. Remuneración. Los trabajadores de la microempresa comprendidos en la presente ley tienen derecho a percibir por lo menos la remuneración mínima vital. Con acuerdo del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo podrá establecerse, mediante decreto supremo, una remuneración mensual menor. 44. Jornada y horario de trabajo. En materia de jornada de trabajo, horario de trabajo, trabajo en sobretiempo de los trabajadores de la microempresa, es aplicable lo previsto por el Decreto Supremo No. 007/2002 texto único ordenado del Decreto Legislativo No. 854, Ley de Jornada de Trabajo. Horario y trabajo en sobretiempo, modificado por la Ley No. 27.671, o norma que lo sustituya. En los centros de trabajo cuya jornada laboral se desarrolle habitualmente en horario nocturno, no se aplicará la sobretasa del 35%. Artículo 45. El descanso semanal obligatorio. El descanso semanal obligatorio y el descanso en días feriados se rigen por las normas del régimen laboral común de la actividad privada. Artículo 46. El descanso vacacional. El trabajador de la micro y pequeña empresa que cumpla el récord establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo No. 713, Ley de Consolidación de Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada,
tendrá derecho como mínimo a 15 días calendario de descanso por cada año completo de servicios. En ambos casos rige lo dispuesto en el Decreto Legislativo No. 713 en lo que le sea aplicable. Artículo 47. El despido injustificado. El importe de la indemnización por despido injustificado para el trabajador de la microempresa es equivalente a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de 90 remuneraciones diarias. En el caso del trabajador de la pequeña empresa, la indemnización por despido injustificado es equivalente a 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de 120 remuneraciones diarias. En ambos casos, las fracciones de año se abonan por dozavos. Artículo 48. Seguro social en salud. Los trabajadores de la microempresa comprendidos en la presente ley serán afiliados al componente semisubsidiado del Seguro Integral de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el título 7 de la presente ley. Ello se aplica, asimismo, para los conductores de la microempresa. Los trabajadores de la pequeña empresa serán asegurados regulares de salud y el empleador aportará la tasa correspondiente de acuerdo a lo dispuesto al artículo 6 de la Ley No. 26.790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, y modificatorias. Artículo 49. Régimen de pensiones. Los trabajadores y conductores de la microempresa comprendidos en la presente ley podrán afiliarse a cualquiera de los regímenes previsionales contemplados en el Decreto Ley No. 19.990, ley que crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, y en el Decreto Supremo No. 05497-EF, texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones. Los trabajadores y conductores de la microempresa comprendidos en la presente ley, que no se encuentren afiliados o sean beneficiarios de algún régimen previsional, podrán optar por el sistema de pensiones sociales contemplado en el título 7 de la presente ley. Ello se aplica, asimismo, para los conductores de la microempresa. Los trabajadores de la pequeña empresa deberán obligatoriamente afiliarse a cualquiera de los regímenes previsionales contemplados en el Decreto Ley No. 19.990, ley que crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, y en el Decreto Supremo No. 05497-EF, texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones. 50. Determinación de microempresas comprendidas en el régimen especial. Para efectos de ser comprendidas en el régimen especial, las microempresas que cumplan las condiciones establecidas en los artículos 4 y 5 de la presente norma, deberán presentar ante la Autoridad Administrativa de Trabajo una declaración jurada de poseer las condiciones indicadas, acompañando, de ser el caso, una copia de la declaración jurada del impuesto a la renta del ejercicio anterior. 51. Fiscalización de las microempresas. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realiza el servicio inspectivo, estableciendo metas de inspección anual no menores al 20% de las microempresas, a efectos de cumplir con las disposiciones del régimen especial establecidas en la presente ley. La determinación del incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas, dará lugar a que se considere a la microempresa y a los trabajadores de esta excluidos del régimen especial y generará el cumplimiento del íntegro de los derechos contemplados en la legislación laboral y de las obligaciones administrativas, conforme se hayan generado. Debe establecerse inspecciones informativas a efecto de difundir la legislación establecida en la presente norma. 52. Descentralización del servicio inspectivo. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo adopta las medidas técnicas, normativas, operativas y administrativas necesarias para fortalecer y cumplir efectivamente el servicio inspectivo y fiscalizador de los derechos reconocidos en el presente régimen laboral especial. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo celebrará convenios de cooperación, colaboración o delegación con entidades y organismos públicos para el adecuado cumplimiento de lo previsto en el régimen especial creado por la presente norma. 53. Beneficios de las empresas comprendidas en el régimen especial. A efectos de contratar con el Estado y participar en los programas de promoción del mismo, las microempresas deberán acreditar el cumplimiento de las normas laborales de su régimen especial o de las del régimen general, según sea el caso, sin perjuicio de otras exigencias que pudieran establecerse normativamente. 54. Disposición complementaria al régimen laboral. Para el caso de las microempresas que no se hayan constituido en personas jurídicas en las que laboren parientes consanguíneos hasta el segundo grado o el cónyuge del titular o propietario persona natural, es aplicable lo previsto en la segunda disposición complementaria de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo No. 00397-TR.
Los trabajadores con relaciones laborales existentes al momento de la entrada en vigencia del régimen especial, mantienen los derechos nacidos de sus relaciones laborales. 55. Disposición complementaria a la indemnización especial. En caso de que un trabajador que goza de los derechos del régimen general sea despedido con la finalidad exclusiva de ser reemplazado por otro dentro del régimen especial, tendrá derecho al pago de una indemnización especial equivalente a 2,02 remuneraciones mensuales por cada año laborado. Las fracciones de año se abonan por doceavos y treintavos, según corresponda. El plazo para accionar por la causal señalada caduca a los 30 días de producido el despido, correspondiéndole al trabajador la carga de la prueba respecto a tal finalidad del despido. La causal especial e indemnización mencionadas dejan a salvo las demás causales previstas en el régimen laboral general así como su indemnización correspondiente. 56. Aplicación del régimen laboral especial a la pequeña empresa. Aplíquese a la pequeña empresa lo establecido en los artículos 44, 45 y 51, y en el segundo párrafo del artículo 54 y el artículo 55, relacionados con el régimen laboral especial de la presente norma. Aseguramiento en salud y sistema de pensiones sociales. Capítulo y aseguramiento en salud. 57. Régimen especial de salud para la microempresa. 57.1 La afiliación de los trabajadores y conductores de la microempresa al componente semisubsidiado del Seguro Integral de Salud comprenderá a sus derechohabientes. Su costo será parcialmente subsidiado por el Estado condicionado a la presentación anual del certificado de inscripción o reinscripción vigente del Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y a la relación de trabajadores, conductores y sus derechohabientes. El procedimiento de afiliación será establecido en el reglamento de la ley. 57.2 El empleador deberá efectuar un aporte mensual por cada trabajador afiliado, equivalente a la mitad del aporte mensual total del componente semisubsidiado del Seguro Integral de Salud, el que será complementado por un monto igual por parte del Estado, a fin de que el trabajador y sus derechohabientes accedan al listado priorizado de intervenciones sanitarias establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo No. 004/2007 Sociedad Anónima. Esta disposición se aplica, asimismo, en el caso de los conductores de la microempresa. Este beneficio no se extiende a los trabajadores independientes que se afilien voluntariamente al componente semisubsidiado del Seguro Integral de Salud, quienes, para lograr su afiliación, deberán acreditar la evaluación socioeconómica del Sistema Focalización de Hogares, SISFO. Sistema de Pensiones Sociales. A58. Creación del Sistema de Pensiones Sociales. Créase el sistema de pensiones sociales, de carácter voluntario, para los trabajadores y conductores de la microempresa que se encuentren bajo los alcances de la presente norma. Solo podrán afiliarse al sistema de pensiones sociales los trabajadores y conductores de la microempresa. No están comprendidos en los alcances de la presente norma los trabajadores que se encuentren afiliados o sean beneficiarios de otro régimen previsional. El aporte mensual de cada afiliado será establecido mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, el cual será hasta un máximo de 4%, de la remuneración mínima vital correspondiente, sobre la base de 12 aportaciones al año. El afiliado podrá efectuar voluntariamente aportes mayores al mínimo. 59. De la cuenta individual del afiliado. Créase la cuenta individual del afiliado al sistema de pensiones sociales en la cual se registrarán sus aportes y la rentabilidad acumulados. La implementación de dicha cuenta individual correrá a cargo de la administradora de fondos de pensiones, compañía de seguros o banco seleccionado en la subasta, cuyos requisitos y condiciones se establecerán en el reglamento de la presente norma. 60. Del aporte del Estado. El aporte del Estado se efectuará anualmente hasta por la suma equivalente de los aportes mínimos mensuales que realice efectivamente el afiliado. El pago del aporte del Estado se efectuará de conformidad con las previsiones presupuestarias y las condiciones que se establezcan en el reglamento de la presente norma. 61 Del registro individual del afiliado. Créase el registro individual del afiliado al sistema de pensiones sociales en el cual se registrarán sus aportes del Estado y la rentabilidad acumulados. La implementación del registro individual será de competencia de la Oficina de Normalización Previsional, ONP. 62. De la pensión de jubilación. Tienen derecho a percibir pensión de jubilación los afiliados cuando cumplan los 65 años de edad y hayan realizado efectivamente por lo menos 300 aportaciones al Fondo de Pensiones Sociales. Artículo 63. De la pensión de invalidez.
Tienen derecho a percibir la pensión de invalidez los afiliados cuando se declare su incapacidad permanente total, dictaminada previamente por una comisión médica del Seguro Social de Salud, e-Salud, o del Ministerio de Salud. En el reglamento se establecerán los requisitos y condiciones para el otorgamiento de dicha pensión. 64. Determinación del monto de la pensión. El monto de la pensión de jubilación se calculará en función de los factores siguientes. A. El capital acumulado de la cuenta individual de capitalización del afiliado. B. El producto del aporte del Estado y su rentabilidad. En aquellos casos en que el afiliado haya aportado cifras superiores al mínimo, el reglamento de la presente norma establecerá la forma de cálculo para obtener el monto de la pensión. 65. Del reintegro de los aportes. El afiliado que cumpla 65 años de edad o 300 aportaciones efectivas, así como el afiliado que sea declarado con incapacidad permanente parcial, dictaminado previamente por una comisión médica del Seguro Social de Salud, e-Salud, o del Ministerio de Salud, podrán solicitar el reintegro del monto acumulado en su cuenta individual más la rentabilidad que hayan obtenido. En caso de fallecimiento, los herederos podrán solicitar el reintegro de lo aportado por el causante incluyendo la rentabilidad. En el reglamento se establecerán los requisitos y condiciones para la devolución. 66. De las pensiones de sobrevivencia. Son pensiones de sobrevivientes las siguientes. A. De viudez, y B. De orfandad. Se otorgará pensión de sobrevivientes. A. Al fallecimiento de un afiliado con derecho a pensión de jubilación o que de haberse invalidado hubiere tenido derecho a pensión de invalidez. B. Al fallecimiento de un pensionista de invalidez o jubilación. En el reglamento se establecerán las condiciones y requisitos para obtener las prestaciones que se hace referencia en el presente capítulo. 67. De la pensión de viudez. Tiene derecho a pensión de viudez el cónyuge o conviviente del afiliado o pensionista fallecido. En el caso de las uniones de hecho deberá acreditarse dicha unión, de acuerdo con el artículo 326 del Código Civil, aprobado mediante Decreto Legislativo No. 295. El monto máximo de la pensión de viudez es igual al 42%, de la pensión de jubilación que percibía o hubiera tenido derecho a percibir el causante. Caduca la pensión de viudez. A. Por contraerse nuevo matrimonio civil o religioso. B. Si se demuestra la existencia de otra unión de hecho. 68. De la pensión de orfandad. Tienen derecho a pensión de orfandad los hijos menores de 18 años del afiliado o pensionista fallecido. Subsiste el derecho a pensión de orfandad. A. Siempre que siga en forma ininterrumpida y satisfactoria estudios del nivel básico o superior de educación, hasta los 24 años de edad. B. Para los hijos inválidos mayores de 18 años con incapacidad permanente total, dictaminado previamente por una comisión médica del Seguro Social de Salud, e-Salud, o del Ministerio de Salud. La pensión será equivalente al 20% por cada beneficiario. 69. Monto máximo de las pensiones de sobrevivencia. Cuando la suma de los porcentajes máximos que corresponden al cónyuge y a cada uno de los huérfanos de conformidad con los artículos anteriores excediesen al 100% de la pensión de jubilación que percibía o hubiere tenido derecho a percibir el causante, dichos porcentajes se reducirán, proporcionalmente de manera que la suma de todos los porcentajes así reducidos no exceda del 100% de la referida pensión. En tal caso, las pensiones de viudez y orfandad equivaldrán a los porcentajes que resulten. La pérdida de los requisitos para continuar percibiendo la pensión de sobrevivencia no implica que dicho monto sea redistribuido entre los demás beneficiarios. 70. Del traslado a otro régimen previsional. Los afiliados del sistema de pensiones sociales podrán trasladarse al Sistema Nacional de Pensiones, SNP, o al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, SPP, con los recursos acumulados de su cuenta individual, la rentabilidad de los mismos y el aporte del Estado con su correspondiente rentabilidad. El goce del beneficio establecido en el SNP o SPP estará sujeto a los requisitos y condiciones establecidos en la normatividad correspondiente. El reglamento establecerá las condiciones y requisitos del traslado del afiliado. 71. Del Fondo de Pensiones Sociales. Créase el Fondo de Pensiones Sociales, de carácter intangible e inembargable, cuya administración será entregada mediante concurso público a una administradora de fondos de pensiones, compañía de seguro o banco cuyos requisitos y condiciones se establecerán en el reglamento. 72. De los recursos del fondo. Constituyen recursos del Fondo de Pensiones Sociales. A. Las contribuciones de los afiliados.
B. El aporte del Estado. C. La rentabilidad obtenida por la inversión de sus recursos, y D. Las donaciones que por cualquier concepto reciban. 73. Criterios de la inversión. El fondo de pensiones sociales se invertirá teniendo en cuenta, en forma concurrente, las siguientes condiciones. A. La seguridad de su valor real. B. La mayor rentabilidad posible. C. La liquidez, y D. La garantía del equilibrio financiero del sistema de pensiones sociales. La rentabilidad de inversiones del Fondo de Pensiones Sociales se sujetarán a la normatividad vigente del sistema privado de pensiones. Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se podrá emitir normas complementarias para la mejor aplicación del presente artículo. Marco institucional de las políticas de promoción y formalización. Del marco institucional para las MIPE. 74. Órgano rector. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo define las políticas nacionales de promoción de las MIPE y coordina con las entidades del sector público y privado la coherencia y complementariedad de las políticas sectoriales. 75. Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Créase el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa CODEMIPE como órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El CODEMIPE es presidido por un representante del Presidente de la República y está integrado por A. Un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. B. Un representante del Ministerio de la Producción. C. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. D. Un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. E. Un representante del Ministerio de Agricultura. F. Un representante del Consejo Nacional de Competitividad. G. Un representante de COFIDE. H. Un representante de los organismos privados de promoción de las MIPE. I. Un representante de los consumidores. J. Un representante de las universidades. K. Dos representantes de los gobiernos regionales. I. Dos representantes de los gobiernos locales. M. 5 representantes de los gremios de las MIPE. El CODEMIPE tendrá una secretaría técnica que estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Representantes de la cooperación técnica internacional podrán participar como miembros consultivos del CODEMIPE. El CODEMIPE aprueba su reglamento de organización y funciones, dentro de los alcances de la presente ley en un plazo máximo de 30 días siguientes a su instalación. 76. Funciones del CODEMIPE. Al Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa CODEMIPE le corresponde en concordancia con los lineamientos señalados en la presente ley. A. Aprobar el Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de las MIPE que incorporen las prioridades regionales por sectores señalando los objetivos y metas correspondientes. B. Contribuir a la coordinación y armonización de las políticas y acciones sectoriales, de apoyo a las MIPE, a nivel nacional, regional y local. C. Supervisar el cumplimiento de las políticas, los planes, los programas y desarrollar las coordinaciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos, tanto a nivel de gobierno nacional como de carácter regional y local. D. Promover la activa cooperación entre las instituciones del sector público y privado en la ejecución de programas. E. Promover la asociatividad y organización de la MIPE, como consorcios, conglomerados o asociaciones. F. Promover el acceso de la MIPE a los mercados financieros, de desarrollo empresarial y de productos. G. Fomentar la articulación de la MIPE con las medianas y grandes empresas promoviendo la organización de las MIPE proveedoras para propiciar el fortalecimiento y desarrollo de su estructura económico productiva. H. Contribuir a la captación y generación de la base de datos de información estadística sobre la MIPE de los consejos regionales y locales. 77. Objeto. Los gobiernos regionales crean, en cada región, un Consejo Regional de la MIPE, con el objeto de promover el desarrollo, la formalización y la competitividad de la MIPE en su ámbito geográfico y su articulación con los planes y programas nacionales, concordante con los lineamientos señalados en el artículo 3 de la presente ley. 78. Conformación. Su conformación responderá a las particularidades del ámbito regional, debiendo estar representados el sector público y las MIPE, y presidida por un representante del gobierno regional. 79. Convocatoria y coordinación. La convocatoria y coordinación de los consejos regionales está a cargo de los gobiernos regionales. 80. Funciones.
Los consejos regionales de las MIPE promoverán el acercamiento entre las diferentes asociaciones de las MIPE, entidades privadas de promoción y asesoría a las MIPE y autoridades regionales, dentro de la estrategia y en el marco de las políticas nacionales y regionales, teniendo como funciones: a. Aprobar el Plan Regional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de las MIPE, que incorporen las prioridades sectoriales de la región señalando los objetivos y metas para ser alcanzados a la CODEMIPE para su evaluación y consolidación. B. Contribuir a la coordinación y armonización de las políticas y acciones sectoriales de apoyo a las MIPE, a nivel regional y local. C. Supervisar las políticas, planes y programas de promoción de las MIPE, en su ámbito. D. Otras funciones que se establezcan en el Reglamento de Organización y Funciones de las Secretarías Regionales. 81. De los gobiernos regionales y locales. Los gobiernos regionales y locales promueven la inversión privada en la construcción y habilitación de infraestructura productiva, comercial y de servicios, con base en el ordenamiento territorial, y en los planes de desarrollo local y regional, así como la organización de ferias y otras actividades que logren la dinamización de los mercados en beneficio de las MIPE. La presente disposición se aplica sin perjuicio del cumplimiento de la normatividad vigente sobre la materia. Disposiciones complementarias finales. Primera, Fondo para negociación de facturas. Autorícese a COFIDE a crear y administrar un fondo destinado a financiar el descuento de facturas provenientes de las ventas de las microempresas a que se refiere la presente ley. Las características y la operatividad del fondo serán aprobadas por resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas. Segunda, Registro único de contribuyentes. El registro único del contribuyente será utilizado para todo y cualesquier registro administrativo en que sea requerida la utilización de un número, incluida e-salud. Por norma reglamentaria se determinará el alcance y el periodo de implementación de esta medida. Tercera, exclusión de actividades. Las unidades económicas que se dediquen al rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines no podrán acogerse a la presente norma. Cuarta, reducción de tasas. Las MIPE están exoneradas del 70%, de los derechos de pago previstos en el texto único de procedimientos administrativos del MTPE, por los trámites y procedimientos que efectúan ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Quinta, discapacitados. En las instituciones públicas donde se otorguen concesión servicios de fotocopiado, mensajería u otros de carácter auxiliar a las labores administrativas de oficina, las microempresas constituidas y conformadas por personas con discapacidad o personas adultas de la tercera edad, en condiciones de similar precio, calidad y capacidad de suministro, serán consideradas prioritariamente para la prestación de tales servicios. Sexta, extensión del régimen laboral de la microempresa. Las juntas o asociaciones o agrupaciones de propietarios o inquilinos en régimen de propiedad horizontal o condominio habitacional, así como las asociaciones o agrupaciones de vecinos, podrán acogerse al régimen laboral de la microempresa respecto de los trabajadores que les prestan servicios en común de vigilancia, limpieza, reparación, mantenimiento y similares, siempre y cuando no excedan de 10 trabajadores. Séptima, sector agrario. La presente ley podrá ser de aplicación a las microempresas que desarrollan actividades comprendidas en la Ley No. 27.360, ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario, conforme a las reglas de opción que establezca el reglamento. Las pequeñas empresas del sector agrario se rigen exclusivamente por la Ley No. 27.360 y su norma reglamentaria. Octava, amnistía laboral y de seguridad social. Concédase una amnistía para las empresas que se encuentren dentro de los alcances de la presente norma, a fin de regularizar el cumplimiento del pago de las obligaciones laborales y de seguridad social vencidas hasta la vigencia del Decreto Legislativo No. 1086. La amnistía laboral y de seguridad social, referida esta última a las aportaciones a e-salud y a la Oficina de Normalización Previsional, ONP, solo concede a los empleadores el beneficio de no pagar multas, intereses u otras sanciones administrativas que se generen o hubiesen generado por el incumplimiento de dichas obligaciones ante las autoridades administrativas, tales como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, e-salud y ONP. El acogimiento al presente beneficio tendrá un plazo de 4 meses contados desde la vigencia del Decreto Legislativo No. 1086. Novena, descentralización. De conformidad con el fortalecimiento del proceso de descentralización y regionalización, declárese de interés público la actividad de crédito a favor de las MIPE, en todo el país. El Banco de la Nación puede suscribir convenios con entidades especializadas y asociaciones privadas no financieras de apoyo a las MIPE a efectos de que el primero brinde servicios de ventanilla a estas últimas. Décima, sanciones.
En caso de simulación o fraude, a efectos de acceder a los beneficios de la presente ley, se aplicará las sanciones previstas en la legislación vigente. 11ª, derogatoria. Deróganse la Ley No. 27.268, Ley General de la Pequeña y Microempresa, el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley No. 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y todos los dispositivos legales que se opongan a la Ley No. 28.015. Derógase las leyes, reglamentos y demás normas que se opongan a lo dispuesto en el Decreto Legislativo No. 1086 desde la vigencia del mismo. Derógase el artículo 6 del Decreto Supremo No. 004/2007 Sociedad Anónima y las disposiciones legales en vigencia, en cuanto se oponen al Decreto Legislativo No. 1086. 12ª, vigencia. El Decreto Legislativo No. 1086 entra en vigencia desde el día siguiente de la fecha de publicación de su reglamento, el cual será refrendado por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministro de Economía y Finanzas. El plazo máximo para reglamentar este decreto legislativo es de 60 días a partir de su publicación. Anexo. Modificaciones al impuesto a la renta. 1. Modificación del régimen especial del impuesto a la renta, RER. Sustitúyase el inciso A, del artículo 118, el artículo 120 grados y el artículo 124, e incorpórese el artículo 124 A, en el texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo No. 179/2004 EF y normas modificatorias, con los siguientes textos. Artículo 118, sujetos no comprendidos. A. No están comprendidas en el presente régimen las personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas, domiciliadas en el país, que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos. Y, cuando en el transcurso de cada ejercicio gravable el monto de sus ingresos netos superen los S525.000.00, 525.000 y 00, 100 nuevos soles. Se considera como ingreso neto al establecido como tal en el cuarto párrafo del artículo 20 de esta ley, incluyendo la renta neta a que se refiere el inciso H, del artículo 28 de la misma norma, de ser el caso. Y, el valor de los activos fijos afectados a la actividad, con excepción de los predios y vehículos, supere los S126.000.00, 126.000 y 00, 100 nuevos soles. 3. Cuando en el transcurso de cada ejercicio gravable el monto de sus adquisiciones afectadas a la actividad acumuladas supere los S525.000.00, 525.000 y 00, 100 nuevos soles. Las adquisiciones a las que se hace referencia no incluyen las de los activos fijos. Se considera que los activos fijos y adquisiciones de bienes y o servicios se encuentran afectados a la actividad cuando sean necesarios para producir la renta y o mantener su fuente. Y, desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera categoría con personal afectado a la actividad mayor a 10 personas. Tratándose de actividades en las cuales se requiera más de un turno de trabajo, el número de personas se entenderá por cada uno de estos. Mediante decreto supremo se establecerán los criterios para considerar el personal afectado a la actividad. Artículo 120. Cuota aplicable. A. Los contribuyentes que se acojan al régimen especial pagarán una cuota ascendente al 1,5% de sus ingresos netos mensuales provenientes de sus rentas de tercera categoría. B. El pago de la cuota realizado como consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo tiene carácter cancelatorio. Dicho pago deberá efectuarse en la oportunidad, forma y condiciones que la SUNAT establezca. Los contribuyentes de este régimen se encuentran sujetos a lo dispuesto por las normas del Impuesto General a las Ventas. Artículo 124. Libros y registros contables. Los sujetos del presente régimen están obligados a llevar un registro de compras y un registro de ventas de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. Artículo 124. Declaración jurada anual. Los sujetos del presente régimen anualmente presentarán una declaración jurada, la misma que se presentará en la forma, plazos y condiciones que señale la SUNAT. Dicha declaración corresponderá al inventario realizado el último día del ejercicio anterior al de la presentación. Artículo 2. Contabilidad del régimen general del impuesto a la renta. Sustitúyase el primer y segundo párrafos del artículo 65 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo No. 179/2004 EF y normas modificatorias, por los siguientes. Artículo 65. Los perceptores de rentas de tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales no superen las 150 UIT deberán llevar como mínimo un registro de ventas, un registro de compras y libro diario de formato simplificado de acuerdo con las normas sobre la materia.
Los demás perceptores de rentas de tercera categoría están obligados a llevar contabilidad completa. Artículo 3. Depreciación acelerada para las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas podrán depreciar el monto de las adquisiciones de bienes muebles, maquinarias y equipos nuevos destinados a la realización de la actividad generadora de rentas gravadas, en el plazo de 3 años. Para este efecto serán considerados nuevos aquellos que no hayan sufrido desgaste alguno por uso o explotación. El presente beneficio tendrá una vigencia de 3 ejercicios gravables, contados a partir del ejercicio siguiente a la fecha de publicación del Decreto Legislativo No. 1086.